¿cómo están? Dios los bendiga. Hermanos, les saludo en el amor del Señor. Yo los había saludado antes, pero es bueno volver a saludarles. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor este día. Nos corresponde el día de hoy terminar la serie que empecé hace 2 semanas atrás, que es la serie denominada La Adoración Pública. Y por primera vez en muchos años me he tomado tiempo para enseñar lo que es la adoración pública. Sí, no sé qué. Bueno, entonces la adoración pública estaba diciendo. ¿Y qué es lo que es la adoración pública? La adoración pública es lo que justamente estamos haciendo ahora. Lo que es hacer, hay una diferencia con la adoración personal, colectiva, que uno hace a diario al Señor, pero la adoración colectiva es la adoración que hacemos como iglesia, es la adoración que hacemos domingo tras domingo. Ahora, yo crecí y crecimos en una iglesia en que no importaba mucho la liturgia, sino que era una mezcla en nuestra iglesia específicamente, era una mezcla en que había liturgia, pero sí había muestras de teatro, muestras de danza, era como una mezcla. Entonces, nosotros fuimos formados en ese tipo de adoración colectiva. Ahora, esta serie se llama La Adoración Pública, que consta de 3 partes. La primera, que la dimos hace 2 semanas atrás, se llamó Los Principios Bíblicos para la Adoración Pública. Si usted quiere, la puede escuchar en YouTube. Ahí está también en nuestra página de Facebook de Iglesia Mac Reformada. La segunda fue la liturgia bíblica, que en ella la enseñamos la semana pasada y vimos el por qué es necesario que haya un orden del servicio, un orden del culto, y vimos los principios y vimos todo eso. Y hoy día, para terminar y concluir, vamos a ver el principio regulador del culto cristiano. Hoy veremos el principio regulador del culto cristiano, que en otras palabras es una guía para la adoración fiel en la iglesia de hoy. Bien, a modo de introducción, el principio regulador del culto cristiano, o sus siglas PRCC. A través de este principio somos llamados a asegurarnos que nuestro culto esté fundamentado en la palabra de Dios y se lleve de acuerdo a sus enseñanzas. Para nosotros es extraño cuando venimos a un culto, a un servicio como este, que es un servicio centrado en Dios, donde está todo limitado. Todo limitado. ¿Por qué está limitado? Porque Dios lo limitó. No está libre al consumidor, como en muchas iglesias. Estábamos también tal vez acostumbrados a iglesias donde hay muchas emociones, donde las personas salen a danzar, dan profecías, etcétera, etcétera, pero eso no está normado en las Escrituras. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, este principio regulador del culto cristiano es un principio que no es nada más y nada menos que las Escrituras, que la palabra de Dios, que la Biblia. Pero para usar el principio del culto cristiano regulador, tenemos que conocer las Escrituras, ¿cierto? Ahora,
En este mundo, hermanos, que constantemente intenta influenciar nuestra adoración, porque nuestra adoración está siendo influenciada por muchas cosas del mundo, es necesario recordar y aplicar este principio en nuestras vidas como comunidad. Muchas veces, hermanos, ciertas iglesias que reúnen multitudes, y nos preguntamos muchas veces qué hacen ellos para ser tan exitosos, para que les vaya bien, aparentemente. Es porque ellos tienen cultos centrados en las necesidades de los creyentes, en su bienestar, que encuentren lo que fueron a buscar. Eso, al parecer, es la misión de la iglesia. Ahora existe un principio hermenéutico que nos dice, de interpretación, que nos dice si alguien, si hay dos partes, una de las dos está equivocado. Una de las dos tiene la verdad y otra está equivocada. Las dos no pueden estar equivocadas, o sea, pueden estar equivocadas, sí, las dos, pero las dos no pueden tener la verdad. Entonces, la pregunta es, ¿alguien está equivocado aquí? ¿Estamos equivocados nosotros al hacer un culto como hacemos? ¿O ellos están equivocados? Pero si ellos están equivocados, ¿por qué les va tan bien? ¿Por qué tienen tanto éxito? Es cosa de ver algunas iglesias de aquí, que los conozco yo a casi todos los pastores, y que les va muy bien. E inclusive hay un pastor de aquí cerca que tuvo que arrendar el Teatro Palermo para las reuniones. Entonces, wow. Pero hay algo diferente, hay algo que no encaja. Bueno, veamos qué nos dice el principio regulador, que es las Escrituras. Veamos lo que nos dice. Leamos Mateo 28, 20, por favor. Leamos Mateo 28, 20. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, gracias. Amén. ¿Lo tienen? ¿Sí? Díganme sí. Ok. Leámoslo. Dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí Jesús, ¿qué es lo que les está diciendo a los discípulos, a los apóstoles? Jesús aquí le está hablando, este versículo está precedido de un versículo anterior, ¿cierto? Del versículo 19. Y el versículo 19 hay un subtítulo que nos dice la gran comisión. O sea, está hablando de la misión de la iglesia, ¿cierto? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero la segunda parte, en la que leímos, es muy importante, que nos dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿A quiénes? A los discípulos. Gloria al Señor. Claramente Jesús dice que tenemos que enseñar todo lo que nos mandó a los creyentes. Todo lo que nos mandó a los creyentes. Bueno, esas iglesias, hermanos, a las que estoy nombrando, esas congregaciones, lamentablemente no han entendido el propósito y se han dejado influenciar por un falso evangelio de méritos, de prosperidad, de bienestar, de milagros y de palabras proféticas. Ahora, nosotros, hermanos, yo en lo personal doy gracias a Dios porque Él me abrió los ojos, y a muchos de los que estábamos presentes aquí, cierto que participábamos en esas congregaciones,
y nos trajo a una comunidad en la cual perseveramos en obedecer todo lo que nuestro Señor quiere que guardemos, que obedezcamos y por ende que aprendamos. Amén. Entonces, hermanos, aquí hay una pregunta. La pregunta es, ¿qué está buscando la gente? ¿La gente busca al Señor? ¿Busca obedecer las palabras del Señor? ¿O buscan sus propias necesidades? Ustedes saben la respuesta. Amén. Bien, hermanos. A modo de introducción, ¿estamos bien ahí, hermano, no? ¿O está muy pesado la vista? Que lo veo muy serio. Pero bueno, yo voy a predicar lo que el Señor me ha dicho que predique esta mañana. A modo de introducción, hermanos, veremos 4 principios de adoración más usados por las iglesias cristianas. Hay 4 principios que son bien usados. El primero es el principio eclesial. ¿Cuál es el principio eclesial? Es el principio que la iglesia manda cómo se debe dirigir el culto a Dios. Y ese principio es el que tiene la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Católica Ortodoxa y la Iglesia Católica Ortodoxa griega y rusa. Todos ellos es lo que manda la Iglesia. No lo que manda la palabra, sino lo que manda la Iglesia. Se llama principio eclesial. Segundo principio es el principio normativo. El principio normativo. Ese principio normativo es el principio que usa la iglesia anglicana y luterana. El tercer principio es el principio regulador de la iglesia cristiana, que lo usan las iglesias reformadas, como nosotros, presbiterianas, congregacionalistas, etc. Y cuarto, está el denominado no principio. El no principio. ¿Cuál es el no principio? El no principio es, como decía yo la vez pasada, decía, es el principio, echémosle para adelante. Y ese principio lo adoptan las iglesias independientes, carismáticas, pentecostales, etc. Que todo está bien con tal que le gusta al Señor, con tal que glorifica a Dios y que a mí me sienta bien. Eso hay que hacerlo. Bueno, de estos 4 principios, que solamente los enumeré, no quiero pasar tiempo explicándolos, pero de estos 4 principios, el que tiene más evidencia bíblica, que es lo que nos importa a nosotros, es el principio regulador del culto cristiano. Tiene más evidencia bíblica, está más presente en la Biblia. Ahora veamos cómo podemos vivir este principio hoy. En esta oportunidad veremos 4 aspectos importantes que debemos conocer del principio regulador del culto cristiano. Son 4 principios, primero, o 4 aspectos. El primer aspecto será la base bíblica. El segundo, ejemplos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Tercero, la aplicación en la iglesia de hoy. Y cuarto, los beneficios que hay con el principio regulador del culto cristiano. Bien, entonces veremos la base bíblica. ¿Cuál es la base bíblica? Hay mucha base bíblica, pero solamente escogí 3 versículos, pero hay muchos. Ahora, en el Antiguo Testamento está regulada el culto, estaba regulado el culto, ¿cierto?, por la ley de Moisés. Por la ley de Moisés, Levíticos es un libro que nos habla acerca del culto a Dios. Amén. Entonces,
no es necesario hablar del Antiguo Testamento porque ya lo sabemos, que está registrado. Pero es importante saber qué nos dice el Nuevo Testamento, cuál es la base bíblica del Nuevo Testamento para el principio regulador del culto cristiano, que es aquí donde muchas iglesias se pierden. ¿Por qué? Porque ellos dicen, el Antiguo Testamento era para Israel, ¿cierto? Y el Nuevo Testamento es para la iglesia. Por tanto, la iglesia no está claro o no dice nada respecto a cómo debemos darle culto a Dios. Entonces, echémosle para adelante. Pero hermanos, sí hay fundamento. Amén. Leeremos el primero. Hermanos, por favor, búsquenlo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17. ¿Lo leemos? ¿Lo encontró, hermano? Bien. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Esta afirmación de la palabra de Dios nos muestra la autoridad absoluta de la palabra de Dios y cómo debe ser el fundamento de todo lo que hacemos en nuestra adoración. Dice, la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Dónde enseñamos? En el culto público. ¿Dónde se convence? ¿Dónde se corrige? ¿Se instruye en justicia? Es en el culto público, aparte de las reuniones especiales que tenemos en la semana, que también son muy importantes. Así que es el primer fundamento. El segundo lo encontramos en Primera de Corintios, búsquenlo por favor. Vamos a buscar Biblia. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 40. En este capítulo 14, el apóstol Pablo está hablando acerca de lo que hay que hacer en el culto cristiano cuando nos reunimos. Ustedes saben que la iglesia de Corintios era una iglesia llena de dones espirituales, pero era una iglesia muy desordenada. Y él les tuvo que llamar la atención varias veces. Y aquí está diciendo algo importantísimo, que es un principio para nosotros, que es un principio regulador, que muchas veces él tuvo que escribir principios reguladores, ¿cierto? ¿Por qué regular? Porque las cosas se les disparaban para cualquier lado. Entonces decía, leemos el 14:40, ¿qué dice? Aleluya. Pero hágase todo decentemente y con orden. Este versículo, hermano, nos recuerda la importancia de llevar a cabo nuestra adoración de manera ordenada, ¿cierto? Y de acuerdo a las enseñanzas bíblicas, a todo lo enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tercer fundamento, Apocalipsis 22:19. Gracias por el tecito, está muy rico, hermana. Dice así la palabra del Señor. Lo leemos todo en voz alta. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Está bien, no? 22:19. A ver. Es que yo tengo una versión
Tengo la versión mormona. Es el 18, perdón. Es el versículo 18. Me equivoqué. En uno. Y ahora sí, 22, 18, hermano. Perdón. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¡Wow! Esta es una advertencia. Y esta advertencia nos recalca, hermanos, que no debemos añadir, ¿cierto? Y no debemos quitar de la palabra de Dios en nuestro culto. Amén. Ahora veremos algunos ejemplos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que nos dicen que ellos tenían un principio regulador. En el Antiguo Testamento es explícita la ordenanza de hacer adoración pública conforme a las Escrituras, ¿cierto? Porque es conforme a todo lo que el varón Moisés escribió. Sin embargo, nos encontramos con varios sucesos de desobediencia, hermanos, a este principio, no por parte del pueblo, sino por parte de los sacerdotes y reyes, las personas que estaban en eminencia. Un caso ejemplificador es el del rey Usías. Y vamos a buscar en nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas 26, verso 16 en adelante. Segunda de Crónicas 26, verso 16 en adelante. Gloria a Dios. Amén. Bien. Ahora, este caso ejemplificador, vemos que el rey Usías, embriagado por la arrogancia del gran poder que tenía, lo cual lo llevó a la desgracia. El texto nos dice que Usías quiso adorar a Dios a su manera y entró al templo para ofrecer incienso. Y leemos en el versículo 16, dice: se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. ¿Dice eso, cierto? No dice. 23, 16, 18, a ver. ¿Ah? ¿Dice el 16 o no? 26. A ver. Vamos a verlo. Usías 26, sí. Vamos. Sí, es que yo estoy leyendo otra versión. Ya, voy a leer la versión de ustedes, ¿ya? Mas cuando ya era fuerte, está diciendo cuando el rey era poderoso. Estoy leyendo otra versión, perdón. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Ahí estamos bien, ¿cierto? Porque se rebeló contra Jehová su Dios. Se rebeló. ¿Y cómo se rebeló? Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo.
sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Que el rey se enfureció, pues se sintió insultado, pues consideraba que su ofrenda de incienso debía ser aceptada y no rechazada. Pero la condenación de Dios fue ejemplar, dice el verso 19. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, se enojó. Y en su ira contra los sacerdotes, ¿qué pasó? La lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Gloria al Señor. Y dice, y lo miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido o lo había castigado. Uzías entonces sufrió el castigo de la lepra hasta su muerte. Nosotros sabemos que la lepra es tipo del pecado visible. Ningún hombre, ni siquiera uno, ni siquiera un rey puede violentar el templo para ofrecer algo que Dios no ha instituido, hermanos. Esta fue la ofensa y Jehová mostró toda su ira. ¡Wow! Impresionante, ¿cierto? La pregunta es, ¿por qué existe en el culto de día? Existen muchas cosas que Dios nos las ordenó. Dios envía lepra, pero la lepra espiritual. Gloria a Dios, que el Señor nos libre. Ahora, junto con este caso, hermanos, vemos el de varios hombres consagrados a Dios que cayeron en este pecado. Por ejemplo, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que fueron acusados de elevar fuego extraño al Señor, ¿se acuerdan? Usa, el sacerdote que murió al tocar el arca de Dios, cuando David la trasladaba, ¿se acuerdan? Y el caso del rey Jeroboam, que fue un rey que levantó un culto idolátrico en Israel. Bien, eso es un ejemplo ahí del Antiguo Testamento que muestra que está mostrando ahí que los hombres debemos, en la adoración, debemos obedecer los mandamientos de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos el caso de los fariseos. Los fariseos constantemente insistían en la obediencia a las tradiciones, o sea, aquellas leyes que eran agregadas a los mandamientos de Dios, ¿cierto? Ahora, de estas leyes se decía que debían guardarse como parte de su culto a Dios. Ahora, estas tradiciones judías eran interpretaciones rabínicas de la ley del Antiguo Testamento, conocidas como la halakha. En la época de Jesús, estas tradiciones se transmitían en forma oral, pero fueron recopiladas también en la Mishnah. Pero el partido de los fariseos, para el partido de los fariseos, estas tradiciones tenían una autoridad legal y hasta mayor que la misma palabra de Dios. Lo que estoy diciendo, hermanos, no es una exageración. Está expresado, por ejemplo, claramente en el siguiente pasaje del Talmud que voy a leer. Dice: estar contra las palabras de los escribas es más punible que estar en contra de las palabras de las Escrituras. Eso aparece en el Talmud.
O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que es más importante hacerle caso a las tradiciones que a la palabra escrita de Dios. Es por esta razón que en Mateo 15, busquen Mateo 15, del versículo 12 en adelante, los fariseos sostenían que los discípulos pecaban al trabajar durante el día de reposo y por lo tanto quebrantaban las tradiciones de los ancianos. Ahí aparece en Mateo 15, nos dice 15:2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Entonces Jesús se dirigió a los fariseos y él citó al profeta Isaías, capítulo 29, verso 13, y dijo lo siguiente. ¿Qué les dijo? En el versículo 7 y 9, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Pregunto, ¿puede existir una adoración vana? Según la Escritura, sí. ¿Puede ser mi adoración banal? Sí, por supuesto. Pues en vano me honran. Y aquí está, mira lo que dice, enseñando como doctrina, como santa doctrina, mandamientos de hombres. Gloria al Señor. Esos hipócritas de tiempos de Isaías habían sustituido la ley de Dios por sus propias invenciones, sus propias imaginaciones, y habían olvidado el culto a Dios como parte de una relación de confianza y obediencia. Al introducir aquí esta cita, Jesucristo quiso significar que la historia se estaba repitiendo, de lo que podemos inferir que la actitud de los fariseos resultaba ser una actitud común a todos los tiempos. Y hermanos, hoy día también esa actitud fariseica está en nuestra iglesia, en las iglesias del Señor. Y no está, ¿y está en qué? Está en que ponen palabra de hombre en vez de palabra de Dios. Y además, en su ignorancia, ellos creen que es palabra de Dios esa palabra de hombre. Que el Señor nos ayude. Amén. Ahora hay otro pasaje que quiero ver, que lo vimos en la introducción, que es Mateo 28, 16 al 20, que es la descripción que hace el apóstol Mateo de aquellos últimos momentos de la vida de Cristo sobre la tierra. Mateo 28, 16 al 20, lo vamos a leer. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Le pongo este énfasis, ¿no? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas palabras las ofrece a los 11 apóstoles en primer lugar, pero se hacen extensivas a todos los creyentes de la iglesia de todos los tiempos, hermanos. Jesucristo les da la autoridad, nos da la autoridad para que vayamos a predicar. Aleluya, tenemos la autoridad divina para que vayamos a predicar, a bautizar y a ser discípulos de todas las naciones,
enseñándoles que deberán también enseñarles a obedecer todo lo que nos ha ordenado nuestro Señor. Esta frase última nos obliga a no dejar afuera nada, ni agregar nada a lo que Él ya ha ordenado, lo que dice Apocalipsis 22:18. Ya que la regla que Él ha establecido no es que deberían predicar todo lo que estimen necesario, además de sus ordenanzas, sino que su principio es precisamente este: deberán enseñar todo lo que he ordenado, todo, absolutamente todo, ni más ni menos. Amén. Tercer punto, la aplicación del principio regulador del culto cristiano en la iglesia de hoy. ¿Cómo lo bajamos? Ya, está bien, pastor, entiendo que hay un principio regulador, pero ¿cómo? ¿Qué debemos hacer en el culto? Bueno, hay 4 elementos basales en el culto que los vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que es la exposición bíblica, que son la comunión fraterna, las adoraciones o la oración, adoración, y los sacramentos, que son la Santa Cena y el bautismo. Amén. Ahora, esos elementos, la predicación y enseñanza debe estar basada exclusivamente en la Biblia. Ahora, usted me dirá, pero pastor, todos los predicadores que yo conozco toman la Biblia, leen un versículo, pero la mayoría lee el versículo y se olvida del versículo. Y hablan de todo, pero menos no exponen la palabra de Dios. Amén. Entonces, nuestros sermones deben estar fundamentados en la palabra de Dios y comunicar fielmente sus enseñanzas. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo a los discípulos? Que enseñaran ¿qué? Todas las cosas que le había mandado. Entonces, ¿qué nos demanda a nosotros, los predicadores? Ser fieles. No ser fieles a nuestras ideas, porque ideas tenemos muchas, sino que nuestras ideas las tenemos que cotejar con la palabra de Dios y ver si son de Dios o no son de Dios. No debemos añadir ni quitar de ellas, sino transmitirla en forma precisa y aplicable a la vida diaria de los creyentes, comunicando fielmente sus enseñanzas. Debemos evitar añadir ideas humanas y filosofías que no estén respaldadas por la palabra de Dios. Amén. Segundo, los elementos de la adoración. Cada elemento de nuestra adoración, como la música, la oración y la participación congregacional. Ustedes ven aquí, hermanos, que nosotros participamos del culto. Hay iglesias reformadas o presbiterianas que solamente el pastor y un anciano hacen el culto. Nosotros lo abrimos a todos los ancianos, a todos los oficiales. Pero a mí, en lo particular, me gustaría que el hermano Pedro, el hermano Rolando, los hermanos, tuvieran la oportunidad de leer las Escrituras y orar. ¿Le gustaría, hermano? ¿Le gustaría, Rolando? ¿No? Claro, entonces, y las hermanas mujeres también, la hermana Carolina, la hermana Ivonne y así los hermanos que ahora no están presentes. Es vital que haya participación. Pero todo eso debe ser guiado por la palabra de Dios. Porque si fuera por participación, le diríamos, hermano, cuenta tu testimonio. Cuéntanos aquí. Ay, hermano, empieza a contar que le fue bien en la venta de empanadas o que le fue mal. Debemos asegurarnos que nuestras prácticas de adoración estén alineadas con los principios, las enseñanzas de la palabra de Dios. Tercero, los sacramentos. Los sacramentos como el bautismo y la Santa Cena también deben seguir el principio regulador del culto cristiano. La Biblia,
debemos examinar las enseñanzas bíblicas sobre los sacramentos y seguir sus prácticas establecidas. Hermanos, yo no sé si fue un chiste del predicador argentino Dante Gebel, pero él dijo que él tomaba Santa Cena con Coca-Cola y papas fritas. Para mí eso es una no herejía, pero es algo que no se debe hacer. Es algo que no se debe hacer porque por algo el Señor dijo pan y vino. Y el pan, ahora existen también, ¿cómo se llama? Exageraciones para el otro lado. Al otro lado, por ejemplo, que dice que solamente tiene que ser vino, no puede ser jugo de uva. Nosotros usamos un vino que es navegado, un vino que es, ¿usted me entiende? Sin alcohol. ¿Por qué? Porque si lo hacemos con alcohol, se nos despierta la sed y después no respondemos. No, hermano. Porque es más natural. Ahora, pero hay iglesias reformadas que dicen solamente el vino y deben tomar de una copa. Y está muy, muy en boga eso hoy día. Pero se imagina tomar de una copa. Todo ahí mismo. Bueno, hay un pañito, todo el tema, pero son exageraciones, ¿me entienden? Y ojo, en la palabra de Dios, esos elementos, aparece que uno debe repartir el pan y servir la copa. Obviamente el Señor seguramente tomó la copa, una copa la repartió entre todos. Pero es más saludable, es más higiénico que todos tengamos una copita. ¿Se entiende, no? Eso no está normado en la palabra de Dios. Se infiere. Pero lo que sí está normado es que debe ser vino, no puede ser Coca-Cola. Tiene que ser pan. No una galleta. No una galleta de soda. Amén. La participación congregacional. Todos los miembros de la iglesia deben tener la oportunidad de participar activamente en la adoración. ¿Usted participa? ¿Cómo participa? Cantando, adorando, orando. No debemos, y por eso estamos aquí, no debemos depender exclusivamente de los líderes o equipos de adoración, sino alentar a todos a contribuir con sus dones y talentos para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, nosotros tenemos el deseo que los cantos sean congregacionales. Hermanos, a veces cuando se sabe la canción y el hermano para la guitarra, los hermanos cantando aleluya, se escucha hermoso. Es porque aquí no existen líderes de alabanza. No está la hermana aquí porque cantan lindo, sino que lo que tenemos que estimular es el canto congregacional. La corrección y la enseñanza. Si algunas de nuestras prácticas litúrgicas no están con la palabra de Dios, no están en línea con la palabra de Dios, debemos estar dispuestos a corregir y ajustar nuestra adoración. Nosotros, hermanos, somos flexibles en eso. ¿Somos flexibles en qué? En que tenemos que ajustar nuestra adoración a medida que lo vamos leyendo, a medida que lo vamos viendo, a medida que lo vamos infiriendo. Porque hay una diferencia, hermanos, entre los elementos y las circunstancias. Los elementos son las cosas que Dios dice que hay que hacer. Por ejemplo, hay que cantar, hay que adorar, hay que orar. Amén. Pero las circunstancias son con micrófono, sin micrófono, en coro, en himno, salmo. Bueno, eso sería un elemento porque dice la palabra de Dios que cantar salmos, himnos y cánticos.
Pero yo me refiero a la forma de hacerlo. Por ejemplo, lo hacemos tipo karaoke, ¿entiendes? O no lo hacemos tipo karaoke. Esos son circunstancias y las circunstancias pueden cambiar. ¿Me entienden, no? La diferencia es importante entre los elementos, que los elementos son las cosas que deben hacerse, y las circunstancias es el cómo. Amén. Y eso cambia. Ahora, hay muchas iglesias que le dan más importancia a las circunstancias que al elemento de fondo. Y eso es lo que hay que cuidar. Amén. Tenemos que cuidar. Bien, cuarto, hermanos, por fin, cuarto. Tengo hambre de empanadas. Los beneficios del culto, del principio regulador del culto cristiano. ¿Cuáles beneficios tiene? ¿En qué nos beneficia? Número uno, en que nos aseguramos de que honramos a Dios y le adoramos verdaderamente. Nos aseguramos que nuestra adoración es verdadera. Al adherirnos a este principio demostramos nuestra reverencia hacia Dios y a su palabra. Reconocemos su autoridad y obedecemos la guía de nuestra adoración. Nuestra adoración se vuelve más auténtica y centrada en Él, honrándole como el único digno de ser alabado. Aleluya. Segundo beneficio, protección de la sana doctrina y la falsa doctrina. Protección. Al basar nuestro culto firmemente en la palabra de Dios, evitamos la introducción de enseñanzas falsas o ideas erróneas en nuestra adoración. Por eso, hermanos, es importante que los que estamos en el altar, los oficiales, diáconos, ancianos, conozcamos la palabra de Dios. Y los hermanos aquí están conociendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que no caigamos en falsas enseñanzas, por muy bonitas que sean, porque lo hace la otra iglesia de la esquina, nosotros también lo vamos a hacer. Si está en la palabra de Dios, sí. Si no está, no. Amén. Y ahí está la diferencia. Tercer beneficio. ¿Cuál es el tercer beneficio? Es la unidad y edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros como cuerpo de Cristo nos edificamos y nos unimos. Al vivir este principio fomentamos la unidad y la edificación mutua en la iglesia. Nos enfocamos en lo que es esencial y compartimos una sólida fe y una adoración fidedigna, una adoración fiel. Aleluya. Animamos a profundizar a la iglesia en el estudio y la comprensión de la palabra de Dios. ¿Sabe, hermano? En este tipo de servicio, de culto, pasan dos cosas. Empieza a surgir un deseo por aprender la palabra de Dios, o me voy para la casa. Me busco una iglesia donde canten, donde profeticen, donde pasen más tiempo con las emociones. Pero si tú estás interesado en aprender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante de espada de doble filo, vas a considerar la edificación del cuerpo de Cristo que se da aquí. Gloria a Dios. Esto nos permite crecer juntos en la fe. Hermano, nos permite crecer juntos. Crecemos juntos. Con mi hermano Pedro el otro día estuvimos aquí pasando eso que a propósito nos falta terminar. Lo veo y digo, ay, Pedrito. No, le digo, hermanos. Pero estamos, y cada vez que nos juntamos conversamos y nos edificamos y crecemos juntos. Yo no me la sé toda. Y él tampoco. Entonces crecemos. Y nos edificamos, hermano. El corazón se hincha, se grande. Y es impresionante que ese día terminamos y seguimos conversando. Conversamos cualquier rato. Gloria a Dios.
¿Por qué? Porque nos permite crecer juntos en la fe y edificarnos mutuamente en nuestro caminar cristiano. Gloria a Dios. Conclusión, hermanos, conclusión. Tenemos el desafío de vivir el principio regulador del culto cristiano en nuestra iglesia hoy. Es fundamental para mantener una adoración fiel y auténtica, auténticamente con las Escrituras. Al basar todas nuestras prácticas litúrgicas en la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo? Le estamos dando la honra y la gloria a Él. Protegemos nuestra fe. Aleluya. Y edificamos la iglesia. Permitamos, que este principio nos guíe. Hermanos, permitamos que nos guíe este principio y nos impulse a adorarle en espíritu y en verdad. Adorarle espiritualmente. Para la gloria de su nombre y la edificación de su pueblo. Aleluya, hermanos. Que el Señor nos ayude a vivir este principio en nuestra vida y en nuestra iglesia hoy. Que este principio nos guíe en nuestras prácticas de adoración, recordándonos que la palabra de Dios es nuestro cimiento y guía fiel. Gloria al Señor. Hermanos, esta serie de 3 enseñanzas sobre la adoración pública que vimos este mes, los principios de la adoración pública, la liturgia bíblica y hoy día el principio regulador del culto cristiano, es preciso que los consideremos. Es preciso que lo entendamos y que lo vivenciamos y que ya sabemos por qué no podemos traer aquí una poesía, por muy linda que sea. No podemos traer, ahora dice la palabra de Dios en 1 Corintios 14, algunos tienen salmos, algunos tienen una palabra. Bueno, eso es lo que hacemos aquí en forma ordenada y decente. Gloria al Señor. Es preciso entonces que consideremos esta importante serie para algo importante, hermanos, para nuestra identidad como iglesia local. Nosotros como iglesia local tenemos una identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Yo quiero ser conocido como alguien bíblico. Y alguien bíblico no se supone que alguien que estudió teología en un lugar y ya se sabe la Biblia de memoria. No, constantemente debemos leer las Escrituras, porque ellas son la fuente de consejo y vida eterna. Aleluya. Así que el Espíritu Santo nos ayude. Que el Espíritu Santo nos ayude, hermano. ¿Nos ayuda a qué? A vivir y aplicar estos principios en nuestras vidas y en nuestra iglesia hoy. Gloria a Dios. Soli Deo Gloria. Póngase de pie, oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Te doy gracias, Señor, por permitirme a mí, vaso frágil, tacho frágil, el predicar tu palabra. Señor, gracias, porque en ella sabemos que tenemos la vida eterna. Por eso la escudriñamos. Y en esta ocasión, en este mes, hemos visto los principios de la adoración pública. Señor, haznos entendidos, que entendamos. Yo sé, Señor, que tu palabra es viva y es eficaz. Y es más cortante de doble filo. Y yo estoy seguro que más de alguna palabra tocó el corazón de mis hermanos, de mis hermanas. Señor, el culto público nos debe llevar a ti. Es Jesucristo al que honramos. Es Jesucristo el dador de vida. Es Jesucristo nuestra esperanza. Oh, gloria a Jesús. Tengo un tiempo de darle gracias a Dios. Tengo un tiempo también, si usted hace tiempo no venía a una iglesia, a un culto bíblico, dele gracias al Señor por estar aquí. Dele gracias a Dios. Bendito sea Dios. Yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque estoy aquí con mi familia. Aleluya. Gracias por los hermanos que a pesar de que es víspera de fiestas patrias y muchos han salido, Señor, nosotros estamos aquí
en el culto. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Oramos por los hermanos que no pudieron venir hoy día. Y oramos por las personas que quieren venir y por a veces motivo no pueden venir. Señor, que tú les ayudes, que los guardes. Señor, en este tiempo, en esta jornada de fiestas, damos rienda suelta a muchas veces nuestros instintos. Señor, no permitas que suceda eso, sino que aún compartiendo, comiendo, bebiendo, podamos saber que todo lo hacemos para tu gloria. Porque como dice la Escritura, todo lo que comamos y bebamos, hacedlo para la gloria de Dios. Amén. Gracias, Señor. Amén. Te alabamos. Amén. Cantamos al Señor.